Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y esta manera de traducirlo es precisamente porque ya se tiene la convicción de que se está hablando de su deidad. Por eso, haciéndose semejante a los hombres, como que él no era hombre antes y ahora sí ya se hizo hombre. Eso es lo que nos transmite este texto en español. Pero no es consecuente con la enseñanza de Saúl. Todo ser humano tiene la actividad, pero aquí no estamos hablando que Yehoshua tenía nada más la de humildad, tenía todo. Tenía todas al máximo. Por eso era una gran autoridad. Por eso si él hablaba y le decía al viento que se detuviera, se detenía. ¿No? O porque era un simple campesino, un simple ignorante que no representaba nada más que humildad, no. Por eso acá viene el mensaje, que se despojó de sí mismo, porque no tenía nada más humildad, tenía todo. Tenía sabiduría, tenía gloria, todas las demás sefirot tal vez ustedes no las conocen, pero nosotros ya las hemos estudiado. Y pronto ustedes las irán conociendo. Todas las sefirot que estamos en potencia de desarrollar todo, gloria, esplendor, yesod, que es el fundamento, Tiferet, Geburah, Gesed, todas las tenía Yehoshua. Y se despoja de todas y se queda con la de humildad. Por eso está diciendo que se despoja de sí mismo, de lo que él le costó elevarse. Porque estas no se dan porque Dios te las dio todas y ya, ahí las tienes. Sino que esa es una labor de crecimiento. Es nuestra responsabilidad engrandecerlas, obtenerlas de Elohim. Solamente una persona que está apegada a Elohim las puede hacer crecer. Por eso vemos que la gente que más se aleja de él nunca crece espiritualmente. Solamente el que entra en contacto con él es el que las empieza a engrandecer. Todas esas cualidades, esos 10 sefirot que están representados en nuestras manos, se engrandecen a base de que estamos cerca de él. Por eso Yehoshua enseñaba, por sus frutos los conoceréis. Por cómo ellos son, no por lo que hablan y digan, no, es por sus hechos. Perdón. Es por sus hechos. Esto viene a representar las 10 sefirot. Y él dice, bueno, teniendo tanta grandeza y todo su poder al máximo, él se reduce a ser un sirviente, como si nada más tuviera una, que es la que significa servir a los demás. Ser humilde, considerar a todos superiores a él. ¿No hizo eso por nosotros? ¿Sí? No está dando. Vamos a continuar en el punto. Dice, ahora podemos entender por qué la conexión con la expresión forma de siervo, Morfen Doulo. Porque el que estima a los demás como superiores e importantes es impulsado a servirles. Otro ejemplo claro es la acción de Rabí Yehoshua en la celebración de Pesaj, en la Pascua. Dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sé el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Qué tiene que ver acá con servir? Si nosotros dijéramos que él es Dios, yo le pude haber contestado a Saúl, pues yo no puedo ser tan humilde como tú dices, porque yo no soy Dios. Y Josué así lo logró todo, y fue tan grandioso, porque él era Dios hecho carne, pero no me pidas eso a mí, no me vengas a dar tus consejitos de que me haga humilde como él. Él pudo porque era Dios, y por eso es tan poderoso. Y yo no puedo, yo soy un simple humano. O sea, eso es lo que implicaría también afirmar que él es Elohim, que él es Dios. Porque se está exaltando su grandeza, y si tiene que ver con que él es Dios, muchos dicen así, es que él cumplió toda la ley porque él era Dios, y solamente Dios puede satisfacerse a sí mismo, ningún humano le puede obedecer. Entonces que no estén aconsejándome que sea humilde como él, porque esa grandeza solamente la alcanza Dios, y que no me estén pidiendo eso a mí. Pero eso es en cuanto a la idea pagana.
pero eso no está enseñando Saúl. Y dice, eso se puede engrandecer cuando tú estás en contacto con Elohim. Esa humildad tan grandiosa tú la puedes obtener si sigues su ejemplo, aunque no seas Dios, porque no tienes que ser Dios. No se trata de saber quién sí es y quién no es de que todo ser humano fue creado a su imagen y todos tienen el potencial de elevarse tan grandiosamente como el Mesías. Por eso él es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Por eso dice también Saúl que debemos estar a la expectativa de elevarnos a la estatura del varón perfecto. O dice, ni lo intenten porque nadie puede. Dice así. Dice, tú debes estar buscando eso porque en ti está ya el potencial. Pero para hacerlo necesitas estar cerca de Elohim, para que Él te vaya comunicando ese poder, esa humildad de considerar superior a los demás. Continuamos en el último punto de esta sección. Dice así, Filipenses 2:9. En adelante comunica que Elohim le exaltó. No dice que Yehoshua se exaltó a sí mismo, puesto que Él no es Hashem, Él no es Yod-Hei, Vav-Hei. Y agrega que le fue dado un nombre sobre todo nombre. Es decir, Yehoshua recibe de Hashem reconocimiento ante toda la creación. Allí es donde vemos también marcadamente que Hashem exalta al Mesías, no que Él mismo se glorificó, puesto que Él es Dios. Eso no existe. Abordando el tema de Colosenses, me voy a adelantar a Josué, porque él solamente nos dio su introducción. Dice así, carta a la comunidad de Colosas, en la sección del capítulo 1, del 15 al 23. En esta carta se dice también entre los cristianos que Shaul estableció la divinidad de Jesús de manera rotunda. Vamos a leer el 1.15 de Colosenses para que ustedes lo puedan escuchar. Siempre se usan estos textos, eso es lo básico. Ay, por cierto, mientras lo buscamos, también se dice que el Evangelio de Juan es el único que nos puede demostrar que Jesús es Dios, o es un evangelio diseñado para enseñar la deidad de Cristo. Pero cuando tú vas y tú lees cuál fue el propósito del libro, nunca dice, y este libro fue escrito porque hay tantas cosas que escribir del Mesías que no cabrían los libros en el mundo, pero estas cosas se escriben para que creas que Él es Dios, así dice. Eso es un error. Dice para que creáis en Él y tengáis vida, no para que creas que Él es Dios. Escribe el Evangelio de Juan, eso no dice. Pero todos opinan eso, pues están en su derecho de opinar. Nosotros no vamos, o al menos yo, no voy a guiarme por sus opiniones. Colosenses 1.15, ¿qué dice? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta carta la escribió Saúl, y por lo tanto él también enseña lo mismo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pero para que igual el mismo razonamiento podemos aplicar. ¿Para qué usar la imagen? ¿Y por qué no decir Él es el Dios invisible y ya? Él es el primogénito de toda la creación, ¿no? ¿Para qué usar la imagen? ¿Por qué no mejor decir Él es Dios? Ya, no hay otra cosa que agregar. Te guste o no te guste, Él es Dios. Pero Él no dice eso. Vamos a analizar aquí, Colosenses 1.15, el siguiente punto dice así, según la traducción Reina Valera dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El término traducido como imagen, aquí ya no usa homoios como en el texto de Hechos. Tampoco ya no se usa la palabra morfé, era de forma. Ya no se usa esa palabra. En Filipenses ya no quise extenderlo más, utilizan otro término, el que traducen como igual a Dios en Filipenses. Es el término Isa. Ellos dicen, ahí es donde está rotundamente establecido que el término Isa en griego es igual, no hay cambios, es exactamente lo mismo, no puede ser dos cosas diferentes. Y Yehoshua, si Jesús es Isa, es igual a Dios, no podrías tú pensar que es otra cosa diferente. Y se apoyan en eso, pero no lo quise extender a tanto, porque también nos lleva más tiempo, pero es enriquecedor cuando podemos leer más. En otro tiempo quizá lo retomemos. Pero aquí en Colosenses utiliza la palabra eikon. Ya no es morfé, ya no es Isa, ya no es homoios como usaba Saúl cuando le dijo nosotros semejantes a ustedes somos, no a dioses.
Todas esas palabras reflejan semejanza. La palabra eikon, y es la que viene a nuestro idioma como ícono. Vimos que la palabra Dios del griego es la que utilizamos Dios para hablar de las divinidades. Ahora nos encontramos con un término que también ha venido a nuestro idioma, eikon. Es la palabra que utilizamos como ícono. Es todo un ícono esa persona. Tenemos una computadora y le picamos a la pantalla y picamos un ícono. Esa es la palabra que se usa. Él es la imagen, Él es el ícono del Dios invisible. Y al igual que con Morfeo, se piensa que describe igualdad. Ahí va, y esto va a ser importante. Igualdad en esencia. O semejanza perfecta y única. Eso es lo que hacen los intérpretes del cristianismo. Es todas las atribuciones que le dan a la palabra icon, obviamente para que ensamble con la doctrina de la deidad de Cristo. La palabra icon significa igualdad en esencia, semejanza perfecta y única. De este modo, una vez más, se manipula el significado de la palabra icon para que encaje en el pensamiento pagano de Dios encarnado. Si la palabra icon, y el próximo punto, significa semejanza perfecta y única, o sea que no hay cambios, ¿cómo es que Dios es invisible pero Jesús fue visible ante la gente de su tiempo? A ver, ¿ustedes cómo se explican tal enseñanza? A ti te vienen a decir que la palabra icon, que la palabra isa, que la palabra morfé significa la semejanza igual, única, invariable, en esencia, en cantidad, es totalmente y exactamente lo mismo que la otra entidad con la que tú estás comparando. No hay cambios entre una cosa y la otra. Pero aquí Shaul está hablando que es un Dios invisible. Y resulta que Jesús o que Yehoshua fue totalmente visible. O sea, si es igual en toda su descripción y en toda su sustancia, como que uno es invisible y el otro es visible. Entonces ya no son tan iguales, ¿no? No sé qué piensan ustedes. O se la pasa cambiando. A veces es visible y a veces es invisible. Como venga en gana. O como necesite la humanidad que sea. ¿No? O sea, primero hacen afirmaciones así muy contundentes, pero el propio contexto no lo respaldaría, porque él está presentando a Elohim como alguien invisible, y Yehoshua fue visible, no fue un espíritu que anduviera flotando, un humano. Continuamos. En ese caso, ya se rompió la igualdad en esencia, composición, cantidad, perfección, o en su defecto, la naturaleza de Dios está sujeta a cambios pues. Y así pasa de invisible a visible, de vivo a muerto, de humillado a exaltado. O sea, eso es lo que implica afirmar tales cosas. Saúl le dijo a los de Listra, él es Seón Sonta, Dios vivo, es una divinidad viva. Pero si nosotros aceptamos, también ya se murió alguna vez y volvió a vivir, o sea, cambió de estar vivo a muerto y otra vez regresó a estar vivo, ¿no? Y si también decimos lo mismo, aquí está diciendo Saúl que es invisible, pero Yehoshua fue visible, entonces era invisible antes, ahora se volvió visible y otra vez volvió a ser invisible. Eso es lo que están diciendo, o lo que traería como consecuencia afirmar estas cosas. Si Elohim es glorioso y ningún ser humano es capaz de verle por la gloria que manifiesta, ya fue humillado y ahora vuelve a ser glorificado. O sea, como que siempre está cambiando su sustancia, ¿no? Dicen que son iguales, que no hay cambios. Pues sí hay cambios entonces, porque o es visible o es invisible, ¿no? O es Dios o no es Dios, una de las dos. ¿Ustedes cuál eligen? O va a ser Dios o no es Dios, o sí es invisible y uno no es invisible, y no es lo mismo de lo que estamos hablando, o el sujeto del que se está hablando. La palabra icon también significa manifestación o imagen en un sentido de proyección. Si el texto incluye la palabra invisible, y ahí la cité, auratou, la palabra, lo que es visible es oratou, pero cuando le agregan la A es o sea, quitándole lo visible, ¿no? Invisible, auratou. Es porque Hashem en esencia es imperceptible al ojo humano.
ante esta realidad, Shaul enseña que en la persona de Yehoshua el Mashiach se halla la proyección o la imagen de Hashem en forma totalmente perceptible a los humanos. ¿Qué diferente? Qué diferente si le está presentando a un Elohim invisible, pero les dice el Mashiach es el nombre a través del cual ustedes pueden verlo con sus ojos, porque nuestros ojos no pueden percibir la grandeza de Elohim, su sustancia, su poder tan grandioso. Por eso dicen que ningún hombre le vio, jamás un hombre le ha visto. Con estos ojos no se le puede ver, pero lo que sí podemos ver con estos ojos es la manifestación del Mesías, lo que proyecta de la manera más grandiosa en este mundo al Elohim de Israel. Es cosa muy diferente. Por eso tiene que usar el término, si está usando el término invisible, pues es en consecuencia de eso, porque está hablando de que nuestros ojos, los ojos de la gente de ese tiempo, sí tuvieron acceso a él, porque es visible. Y aún en nosotros, como él decía, el espíritu de Mashiach se manifiesta en sus alumnos, y de esa manera le podemos ver, aunque ya no está físicamente, pero se tiene acceso a su grandeza cuando el pueblo de Israel se vuelve a Elohim y le manifiesta de esa manera. Por eso y ahí es donde viene la esencia de la palabra alumno, talmid, discípulo, es el que refleja a su maestro, ¿cierto o no? ¿No es el que proyecta a su maestro? Tú ya sabes quién es el que te enseñó a ti. Cuando tú explicas algo, dices, él aprendió de él porque enseñan igual. Él tiene las mismas actitudes. Yehoshua fue humilde, este hombre es humilde, seguro que es su alumno. Este hombre es bien soberbio, él no tiene nada que ver con Yehoshua.